con el 2. No hay nada que me haga pasar del 1 al 2. Yo puedo decir 1,5, 1,9, 1,99, 1,9999 y esa cifra me va, digamos, si yo tuviera entre 1 y 2, tuviera una rayita, ¿no? Por ejemplo, digo 1,5 está acá. Si yo digo 1,7 está acá, vamos a suponer. Lo que puedo hacer es ir achicando las rayitas. Pero entre este y este hay infinitos números. No hay ningún número que me haga pasar al 2. Porque hay un espacio entre el 1 y el 2 que es irreductible. No tengo manera de nombrarlo. Lo puedo seguir nombrando agregando números. Con el significante pasa eso. Es decir, no hay manera de pasar de un significante al otro. Es más, el significante 2 está en el lugar vacío que deja el 1, porque el 2 es lo que no es el 1. Entonces, si yo digo perro, es lo que no es gato, ¿no? Entonces, perro está en el lugar de lo que no es gato. ¿Se entiende eso? Es decir, está siempre en un lugar de agujero. Entonces, en el otro tenemos todos los significantes, pero lo que no tenemos es lo que pasa en el medio, o mejor dicho, lo tenemos como una falta. Ese espacio entre ese 1 y ese 2, o entre el 1 y el 2, o entre cualquier significante, marca es un agujero que también está incluido en el otro. Eso se llama goce. Y es el lugar donde se produce el sujeto. El lugar donde no hay significante posible. Pero no porque falta, porque está en otra parte o porque lo tengo que saber, sino porque es imposible. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el registro de lo real. Por eso es que necesito hacer hablar al que padece del síntoma. No porque piense que lo va a poder decir, sino porque es necesario que se haga presente la imposibilidad de decir acerca del síntoma. Ahí es donde apunta el analista. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con lo que Lacan sostiene como el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Dijimos la vez pasada, bueno, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el síntoma también. Y ojo que cuando hablamos de lenguaje, esto no lo homologamos a lo simbólico, ¿sí? Lenguaje es imaginario, real y simbólico. Es simbólico, bueno, porque ya sabemos, por los significantes. Es real porque también incluye el vacío. Y es imaginario porque produce significación. La imagen del yo, por ejemplo, la imagen del cuerpo, todo eso es del registro de lo imaginario y también tiene que ver con la injerencia del significante en el cuerpo, digamos con el lenguaje. Bueno, ¿qué consecuencias tiene pensar al síntoma en relación al goce? Este es el siguiente paso al que nos vemos llevados cuando pensamos en esto. Repito algo que ya dije la vez pasada. Cuando hablamos de goce, no estamos en el registro de placer-displacer. Digo esto porque muchas veces es confundida la cuestión de gozar con o pasarla bien o pasarla mal. No quiere decir que no esté articulado con eso, pero es como otra línea, digamos, de cuestiones. Lo fundamental que hay que tener en cuenta es que el goce, como lo acabo de explicar matemáticamente, digamos, es irreductible al significante. Por un lado, el significante acota goce en ese punto, porque
justamente porque se habla y porque se marca, hay algo que se va perdiendo de ese goce y por otro lado también lo produce. ¿Sí? Porque si yo voy escribiendo, permanentemente voy produciendo vacío. Si dijimos entonces que el síntoma es una formación de compromiso, si dijimos que es un modo de resolución, es un modo de resolución en relación a estas cuestiones, ¿sí? En relación a lo que se puede escribir y lo que no se puede escribir. Eso también es algo que está, digamos, entre comillas, solucionado por el síntoma, porque sostiene los dos universos, aunque es uno solo. ¿Qué pasa si, entonces, si estamos diciendo que el síntoma trae goce, ¿qué pasa si decimos que habría que renunciar al síntoma? Si el síntoma se cura, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es la posición del psicoanálisis en relación a la desaparición de los síntomas? Eso también es algo muy importante, porque en realidad el que consulta viene porque se quiere sacar de encima el síntoma. Eso es lo que dice. Pero lo que nos vamos encontrando es que si en el síntoma hay goce, no es tan fácil sacárselo de encima. Es decir, no es tan fácil querer sacárselo de encima. ¿Qué pasa con ese goce si ya no cuento con el síntoma? Y no estoy hablando de beneficio secundario del síntoma. El beneficio secundario que postula Freud, ¿no?, tiene que ver con algunos beneficios que se le adosan al síntoma. Por ejemplo, si siempre me quedo dormida y pierdo los trabajos, y bueno, me quedo en mi casa, digamos, y de paso me mantienen mis viejos y no tengo que trabajar. Ese sería el beneficio secundario. Ese es un caso, por ejemplo, que yo atendí hace un tiempo. Un señor de 36 años que permanentemente pierde los trabajos. Bueno, pierde los trabajos, en definitiva se queda en la casa, duerme hasta cualquier hora, uno podría decir, bueno, pierde los trabajos porque se le queda en la casa. Bueno, eso no es así, digamos. Eso es lo que se llamaría beneficio secundario. Pero también hay otro beneficio que, digamos, sería el primario, que tiene que ver con lo pulsional. Este señor, por ejemplo, llegó a hablar de la temperatura de la mano de la madre tomándole el brazo para despertarlo a la mañana. La voz de la madre, que él dormido incorporaba a sus sueños formando palabras, que no importa lo que la madre capaz que le está diciendo cualquier barbaridad, enojada, pero no, a él esta voz lo arrullaba y lo hacía dormir, ¿no? Es decir, hay otra cuestión que tiene que ver justamente con el goce, que tiene que ver con la pulsión, que no tiene que ver con cómo me convenga, entre comillas, tener el síntoma. Ese es el punto más resistente del síntoma. Ese es el punto en donde, bueno, como diría Freud, el neurótico ama su síntoma, ¿no? No quiere desprenderse de eso. Y que sea el punto más resistente también es el punto que hace seguir hablando. Entonces, bueno, resumiendo, dijimos, el síntoma hay que considerarlo una metáfora, es decir, opera como un significante que sustituye a otro. No voy a hablar otra vez de metáfora y metonimia, porque ya hablé muchas veces adelante de ustedes y los debo tener cansados con el tema, pero recordemos esto, la metáfora opera así, ¿no?, por sustitución. Entonces, por ejemplo, en el caso de Isabel DR, la parálisis de la pierna, ¿no?, sustituía a, para decirlo de una manera grosera, deseo a mi cuñado, ¿no? Y esto se podía leer como esto no anda, por ejemplo. Pero bueno, además de esta cara, que es la cara cifrada del síntoma y que tiene que ver con el equívoco, y esto es muy importante, es decir, la lógica del síntoma es la lógica del equívoco, que tiene que ver justamente con que ningún significante hace identidad, hay identificación, pero no hay identidad, porque ningún significante es igual a sí mismo, justamente por esto, porque siempre tiene que haber dos, ¿no? Entonces,
eso produce equívoco, por ejemplo, en la palabra libertad, que puede ser eso, puede ser lo otro, puede ser lo de más allá, y que es lo que permite la interpretación del analista. Pero además de eso, también incluye el síntoma este punto de agujero no cifrado, incifrable, pero que produce trabajo, es decir, hace hablar. Por supuesto que, aunque hable y hable, voy a hacer como con el número, rayitas más cerca, pero nunca voy a poder decirlo. Pero ojo, porque es un conjunto infinito, pero que tiene, en realidad es un infinito diferente al de la producción para arriba. Por ejemplo, yo puedo contar 1, 2, 3, ¿no? Y así voy sumando y eso va al infinito. Pero también puedo decir, si voy entre el 1 y el 2, cada vez se me achica más. Es decir, hay un punto de fin que sería el punto de la nada, por decirlo así, que no puedo cifrarlo de ninguna forma, pero que tiene efectos. Este punto incifrable es el que produce la repetición. Porque lo que se repite en la repetición es el imposible de repetir, sería, ¿no? Si yo puedo seguir diciendo y diciendo y diciendo, o puedo seguir haciendo síntomas, 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 pero hay algo que, de lo que se repite, que no lo puedo decir, y entonces lo que se repite es ese punto, el punto imposible. Eso es del registro de lo real. Bueno, para terminar, les traje, encontré un recorte clínico cortito, muy interesante, para pensar esta cuestión de cómo están articuladas, ¿no? Esta cara simbólica con la real y con la imaginaria, de un texto que está en este libro que es uno de los cuadernos de Sigmund Freud, número 15, es muy viejo, no creo que todavía se pueda conseguir, pero bueno, si a alguien le interesa, lo buscaremos. Es un texto de Analía Mekdessian que se llama Incidencia de lo real en la transferencia. Es un caso mío muy cortito, en donde cuenta que hay un paciente que abandona el análisis, interrumpe el análisis justamente en un momento muy interesante, que es que justo cuando se le soluciona su síntoma. Entonces dice, había logrado liberarse del síntoma que lo atormentaba porque comprometía seriamente su deseo de ser padre. Me preguntaba entonces, ¿por qué interrumpía ahí, de esa manera? Aparte parece que en forma brusca, ¿no? Paralelamente al síntoma, el análisis había recortado un significante desprendido de un sueño, que permitía pensar que en esa letra una significación quedaba pendiente. El sueño era el siguiente. Estaba en mi casa, en mi habitación. Abro la ventana y saco una planta al balcón. Una planta que tengo en el dormitorio, una fitonia. Después ponía un plato con un pedazo de dulce de membrillo. Se posa una mosca sobre el dulce. Tomo la mosca y la pongo en la punta del pene. El aleteo de la mosca provoca tal excitación que empiezo a eyacular. Ahí me despierto. Después de una sesión, dice el analista, en la que le anuncio mis nuevos honorarios, entra diciendo, gracias por todo, pero no estoy dispuesto a dejar eso acá. La lectura hecha en esa ocasión fue que, evidentemente, el paciente había podido liberarse por medio de la labor analítica del síntoma, que era no poder eyacular, por el que se procuraba cierto dulce gozoso respecto de su madre, pero que, no obstante, algo quedaba sin ser leído en la letra mosca, haciéndose escuchar desde lo real en la interrupción del análisis. Al cabo de unos años el analizante llama diciendo que ha sido padre,
que desea reiniciar el análisis, no sin antes aclarar cuestiones de honorarios. Mosca.